I wondered if having radioactive chemicals in the home is legal. Excuse me? I don't understand. The thing is, I am trying to separate atoms in my kitchen. En el 2011, un hombre llamado Richard Handel llamó a la policía preguntando si tener materiales radiactivos en su casa y tratar de separar un átomo en su cocina era ilegal. Esto provocó que se volviera noticia internacional su arresto. Quédate al final del video y sabrás cómo lo intentó, por qué falló y cómo debe separarse un átomo en la vida real. Primero, creo que es importante saber cómo se separa un átomo realmente. Vamos a la explicación. Cuando divides un átomo, obtienes dos pequeños átomos, pero si mides la masa de ambos átomos, van a pesar menos que el átomo original. La masa faltante se convirtió en energía. Con la ecuación de Einstein, la famosísima E igual a mc al cuadrado, puedes saber cuánta energía fue producida. Pero entonces, ¿cuánta energía puede ser liberada? Digamos que un kilo de uranio puede cargar 300.000 Tesla. ¿Por qué específicamente el uranio? Cualquier átomo de cualquier elemento tiene un núcleo y electrones con carga negativa que rodean al núcleo. El núcleo, el centro, y conformado por pequeñas partículas llamadas neutronas con carga neutral y protones con carga positiva. Ahora, ¿has escuchado alguna vez que cargas similares deberían repelerse? ¿Por qué los protones en el núcleo no se repelen entre sí? Por algo llamado interacción nuclear fuerte. Esta fuerza tiene un rango muy pequeño de 10 a la menos 15 metros. Y si nos vamos al átomo del uranio, pues tenemos que está conformado de un núcleo grande de 92 protones y 146 neutrones. Solo mira su tamaño comparado con el del oxígeno. Si medimos su largo, podemos saber que tiene una distancia de aproximadamente 11 centímetros. Pero ¿qué ocurre? La interacción nuclear fuerte tiene solamente un rango de 1 centímetro, lo cual significa que hay partes del núcleo de uranio fuera del rango de la interacción nuclear fuerte, convirtiéndolo en un elemento radiactivo. Al ser inestable, es susceptible a algunas cosas. Por ejemplo, si lanzamos un neutrón a alta velocidad, lo desestabilizas, haciendo que se separe debido a las fuerzas electromagnéticas fuera del rango de la interacción nuclear fuerte. Esto se conoce como fisión nuclear. El uranio se separa en kriptón y bario. Podemos calcular cuánta masa se pierde, es decir, solamente tenemos que tener la masa del uranio menos la masa del bario menos la masa del kriptón, añadiendo la masa de los neutrones y restando la masa de 3 neutrones que son los que dan resultado cuando se separa el átomo de uranio. Esto es una explicación más detallada, pero no es para este video, así que quédense solamente con estos detalles y simplemente haremos las matemáticas, en lo cual tenemos un resultado final de una cantidad de masa súper pequeña que se pierde. Y esta masa súper pequeña que se pierde, podemos sustituirla en la famosa ecuación de Einstein para saber cuánta energía es liberada al separar un átomo de uranio, que aparentemente no es mucho. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, un kilo de uranio tiene 2.6 septillones de átomos. Entonces, si hacemos las mismas matemáticas con 2.6 septillones de átomos, créanme que la energía liberada es bastante grande. Tom Ewing, un investigador en ciencias nucleares de Chicago, dio un reporte hablando sobre este tema y dijo que al parecer Richard no contaba ni con los materiales ni con las cantidades adecuadas para intentar separar un átomo. De acuerdo al reporte policial, Richard contaba con radio que obtuvo de viejos dispositivos que compró en eBay, contaba con americio que consiguió de viejos detectores de humo y de alguna forma que no se conoce de manera pública, obtuvo uranio. El radio no puede provocar fisión nuclear cuando es bombardeado con neutrones. El americio necesita un reactor nuclear, cosa que Richard no tenía a la mano, y el uranio 235 es el que se utiliza para la fisión nuclear, el cual es bastante raro y el que tenía Richard era el más común, el uranio 238, que hay una forma de obtener uranio 235 del uranio 238, pero para eso necesitas un procedimiento del cual Richard tampoco tenía el equipo para hacerlo. Ya vimos cómo se separa un átomo, pero entonces,
cómo intentó Richard Handel intentar separar el átomo en su cocina. ¡Molécula, molécula! ¡Átomo a átomo! Tom Ewing, el mismo investigador de Chicago, mencionó que tal vez lo que Richard trató de hacer fue poner todos estos materiales juntos en agua caliente o en tratar de calentarlos, esperando que se formara algo conocido como reacción termal y de ahí poder separar el átomo. Pero esto no ocurrió. De acuerdo a Tom Ewing, Richard necesitaría al menos una esfera de 30 centímetros de diámetro de uranio para haber logrado tal suceso. Al final, ¿qué sucedió con Richard Handel? De alguna forma, pensó que lo que estaba haciendo era ilegal. Así que llamó a la policía preguntando sobre ello y fue arrestado. Ya había tenido varios intentos para entonces. Simplemente se intuye debido a que la cocina estaba en muy mal estado, es decir, había partes de la estufa que estaban derretidas, que trató de cocinar americio, berilio y radio juntos. Afortunadamente se detuvo antes de intentar algo con el uranio, pero esto es simplemente un recordatorio de que algunos accidentes son increíbles. Cuando se le preguntó a Richard Handel por qué quiso separar un átomo, él simplemente dijo que estaba aburrido debido al desempleo y se empezó a preguntar si era posible separar un átomo en casa. Esta es una controversia científica que a mí me ha impactado demasiado, ya que no me imagino cómo se te puede ocurrir algo como eso. Pero sin duda, es algo que llama la atención. Si te gustó el video, deja un like, un comentario, comparte, a mí me ayudaría muchísimo. Y nos vemos en la siguiente controversia científica.